Bienvenidos a mis amigos y hermanos a nuestro canal de YouTube de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Octavo. Soy el hermano Eufemio Ricardo, pastor de la iglesia. Y quiero comenzar en esta hora leyendo un salmo, el Salmo 34, que dice de la siguiente manera: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo verán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los doncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Yo quiero que meditemos en esto, mi hermano, al comenzar este culto, porque tenemos que estar bajo la protección divina, bajo su amparo. Y yo quiero que nosotros nos sumerjamos en la presencia del Señor. Por eso yo quiero que cantemos este himno que se titula Sumérgeme, y después de este himno vamos a cantar algunos coritos que van a ser unos coritos en cadena. Pues hermanos, alabemos al Señor. Dios les bendiga. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, oh Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado,
vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Sumérgeme. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte de todo corazón. Quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte de todo corazón. Gozándome yo voy a mi hogar celestial, caminando
importa más el placer terrenal, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Yo quiero pecadores a Cristo llevar, caminando, caminando, que en Cristo puedan ellos salud encontrar, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Entonces con mi Cristo por siempre estaré, caminando, caminando. Su nombre sacrosanto yo alabaré, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Con aceite en mi lámpara brillar, y su luz me inspira valor. Con aceite en mi lámpara brillar, brillará hasta que venga el Rey. Cantaré, sí cantaré, sí cantaré a Jesús el Rey, el Rey. Cantaré, sí cantaré, sí cantaré a Jesús el Rey. Con aceite mi lámpara brillar, y su luz me inspira valor. Con aceite mi lámpara brillar, brillará hasta que venga el Rey. Cantaré, sí cantaré, sí cantaré a Jesús el Rey, el Rey. Cantaré, sí cantaré, sí cantaré a Jesús el Rey, el Rey. Hablando con Jesús todo está muy bien. Hablando con Jesús todo está muy bien. Si es mucho mi pesar, le alabo sin cesar. Hablando con Jesús todo está muy bien. Hablando con Jesús todo está muy bien. Hablando con Jesús todo está muy bien. Si es mucho mi pesar, le alabo sin cesar. Hablando con Jesús todo está muy bien. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Palacio tengo allá más lindo que el sol, con mi buen Jesús. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré en el más allá. Si tú quieres ir al cielo, ven a Jesús. Si tú quieres ir al cielo, ven a Jesús. Si tú quieres ir al cielo, ven a Jesús. Ven sin demorar.
corazón yo tengo gozo, gozo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo a Cristo en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón yo tengo a Cristo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Estoy alegre, pues Cristo vive en mi corazón. Estoy alegre, pues Cristo vive en mi corazón. Tengamos ahora un tiempo de oración. Padre Celestial que estás en los cielos, te alabamos, te damos gracias, porque tú eres nuestra protección divina. Y llegamos ante tu presencia una vez más en este sábado para adorarte, para engrandecer tu santo y divino nombre. Señor, gracias por protegernos de esta plaga que está afectando a tantas personas. Gracias, Padre mío, que podemos llegar a ti y compartir el mensaje de tu palabra. Te rogamos, Padre mío, que nos dirijas. Y tú ves, Padre mío, tú conoces cada corazón que está escuchando. Y te pido que tú, Dios mío, toque corazones, Padre mío. Que aunque no podamos reunir físicamente, pero que espiritualmente continuemos unidos, buscándote, Padre Santo. Y cada día proclamando el Evangelio. Que muchos que no pueden ir a la iglesia, que puedan escuchar el mensaje de vida en esta hora. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues para el mensaje de hoy yo quiero comenzar con algunas preguntas. Y la primera es, ¿le gustaría a usted saber cuándo todo este problema del coronavirus acabará? ¿O le gustaría a usted saber cuándo se hará un medicamento que pueda sanar este gran mal que estamos enfrentando? ¿O le gustaría a usted orar de tal manera que usted pudiese comprender los misterios de la vida? Pues en esta hora yo quiero hablar sobre temas importantes relacionados a la oración y a la profecía. Y hoy nosotros vamos a continuar con nuestra serie del libro de 1 de Corintios. Y hoy llegamos al capítulo 14. Y el tema tiene que ver con hablar en lenguas y profecías. Y estos dos temas son bastante importantes en la iglesia de Corintios y también en nuestra época. Porque cada vez que hablamos de profecía, la gente piensa que es el futuro, que nos van a decir realmente qué es lo que va a pasar en el futuro. Y el hablar en lenguas también es un misterio. Así que eso es lo que vamos a estudiar y a meditar en estos dos temas. Profecía y hablar en lengua. El capítulo 14 de 1 de Corintios vamos a leerlo en dos partes. La primera parte, este es un pasaje bien largo, y vamos a leerlo en dos partes, porque yo quiero que ustedes nos concentremos en varios temas concernientes a hablar en lengua y las profecías. Yo pienso que del versículo 1 del capítulo 14 hasta el versículo 19 nos habla de un tema, y este tema es el propósito de hablar en lengua y el propósito de profecía. Pues leamos. 1 de Corintios capítulo 14, 1 hasta el 19. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende.
aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, asimismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, y el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Vamos a detenernos aquí, y la primera parte de este capítulo tiene que ver con el propósito de hablar en lenguas, el propósito de la profecía, de decir profecías. Y aquí el apóstol Pablo dice varias cosas sobre la profecía y el hablar en lengua. Él dice que el hablar en lenguas es una oración, el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea que el que habla en lenguas, básicamente, habla a Dios, es un misterio. Pablo está diciendo, está orando, está hablando con Dios. Y es bien interesante que la palabra que se ha usado, los lingüistas han usado para describir esto de hablar en lenguas, es la palabra glosolalia. Y lo que significa es hablar en lenguas desconocidas. Después Pablo habla sobre la profecía. Y Pablo dice que es bueno seguir en el amor, pero que tengamos realmente la profecía como máximo. Y él explica lo que es la profecía. Normalmente nosotros pensamos que la profecía es una predicción del futuro. Pero escuchen lo que dice Pablo en el versículo 3. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que el propósito de la profecía, o la definición que Pablo da aquí de la profecía, es de edificación, de exhortación y consolación. Pero normalmente nosotros pensamos que la profecía es más bien algo del futuro, algo que se nos va a decir del futuro.
Pero inclusive los discípulos pensaban de la misma manera. Ellos pensaban que la profecía tenía que ver con el futuro, algo que Jesús debería decirle en el presente sobre el futuro. Y por eso es que en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 8, los discípulos vienen y llegan hasta Jesús y le dicen, bueno, ¿cuándo pasará? ¿Cuándo llegará la restauración del reino de Israel? Una promesa futura que Dios había dado a David. Y Jesucristo les dice, bueno, no les toca a ustedes saber realmente los tiempos o las sazones. En otras palabras, no le corresponde a ustedes realmente saber la hora y el momento de lo que va a ocurrir. Pero Él les da una palabra de edificación, de exhortación y también de consolación. Y Él dice, pero recibiréis poder del Espíritu Santo y me seréis testigos. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Palabras de consolación. O sea que Jesucristo usa la profecía, como Pablo la menciona aquí, como una palabra de edificación, de exhortación y de consolación. Y como les digo, muy a menudo nosotros pensamos, bueno, Señor, ¿y qué va a pasar en el futuro? Revélame el futuro para yo saber exactamente lo que va a pasar. Lo que Dios quiere con respecto a la profecía es más bien de edificar. Así que quien dice profecía, edifica, anima y consuela. Eso es lo que nosotros necesitamos en estos momentos. La profecía tiene que ver con esa gracia de Dios que edifica mi vida. En medio de los tiempos, la profecía edifica mi vida y me dice que Dios cumple con sus promesas. La profecía me anima a seguir adelante en el Evangelio. La profecía me consuela en tiempos tristes, especialmente en estos momentos que tantas personas están muriendo. O sea que la profecía tiene que ver con esas tres cosas que nos menciona el versículo 3. Esto, mis hermanos, es bien importante para nosotros y para la iglesia de los Corintios también. Porque el problema en la iglesia de los Corintios y también pasa en la iglesia de hoy en día es que tanto el hablar en lenguas como las profecías han sido totalmente mal interpretadas y se han usado tanto la profecía como el hablar en lengua para, yo diría, provecho propio. Eso por eso yo me pongo a pensar, mis hermanos, en estos momentos, todos estos profetas que dicen ser profetas podrían decirnos realmente cuándo va a acabar todo esto, qué va a pasar con todo esto. ¿Saben por qué? Porque muchos de esos profetas no pueden decirlo porque realmente están totalmente equivocados con respecto a lo que significa la profecía. El propósito de la profecía, como de hablar en lengua, es para la edificación. Por eso que usted ve en el versículo 3 es para la edificación, en el versículo 12 para la edificación. O sea que tanto cuando se habla en lengua, cuando se profetiza, es para la edificación de la iglesia. No es para el bienestar propio, no es realmente para el beneficio propio de una persona o de un predicador o de un pastor. No, tanto las lenguas como las profecías son para la edificación de toda la iglesia, de todo el pueblo de Dios. Y esto es bien importante, mis hermanos, porque ese es el propósito de hablar en lenguas. Usted puede decir, usted puede ver una persona realmente está cumpliendo con ese propósito. Dice, bueno, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Por qué estás hablando en lengua? ¿Por qué estás hablando en lengua? ¿Por qué estás profetizando? ¿Lo estás haciendo realmente para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia o lo estás haciendo para tu propio beneficio? Si usted ve que esa persona, y muchas veces eso lo vemos, en muchas de las iglesias muchas personas hablan en lengua desconocidas y lo hacen más bien para que la gente los vea. Pero no es así como Pablo enseña. Le enseña, no, todo lo que se hace, bien sea profecía o bien sea hablar en lengua, debe ser para la edificación
del pueblo de Dios, primeramente para la gloria de Dios y para la edificación del pueblo de Dios. Ahora, la segunda parte, y vamos a hablar ahora de una segunda parte de este pasaje bíblico, tiene que ver con el procedimiento. El propósito ya dijimos que es realmente la edificación. Ahora vamos a leer sobre el procedimiento tanto de hablar en lenguas como también de profecía. Escuchen lo que dice el versículo 20 de 1 Corintios, el versículo 20 del versículo 40. Y ahí nos explica Pablo el procedimiento. Dice así: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo fuere revelado a otro que se hubiera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Este pasaje bíblico tiene también un orden, y la primera cosa que Pablo quiere es que al hablar en lengua, en el procedimiento de hablar en lengua y las profecías, que se haga con entendimiento, que se haga con madurez, como dice el versículo 20. Que haya madurez, que se haga con conocimiento y entendimiento. Y Pablo dice que si una persona llega a la iglesia y encuentra a las personas hablando en lenguas desconocidas, él dice, pues entonces esa persona va a creer que son locos, que no están bien. Entonces Pablo dice que debe hacerse todo primeramente decentemente, en otras palabras, con cordura. Con cordura, porque Dios es un Dios realmente de orden, no de confusión. Así que el procedimiento tiene que comenzar con la madurez, la cordura, que debe haber la decencia, que debe haber el entendimiento que debe de tener aquellos que están usando los dones. Después,
Pablo dice que no deben todos hablar al mismo tiempo como un alboroto, pero que tiene, inclusive dice Pablo, que el versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Imagínense, tiene que hacerse en orden, tiene que ser dos, lo más tres, pero que ya uno que interprete. Y si no hay intérprete, dice Pablo, que se calle. Esto era el problema que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Había cierto alboroto, hablaban todos en lenguas desconocidas y lamentablemente la gente llegaba y salía más confundida porque había un problema de orden. No había orden, no había decencia y la gente también pasaba con la profecía, no había un procedimiento exacto. La gente se levantaba y profetizaba y Pablo dice, no debe ser de esa forma. Con la profecía la misma cosa. El versículo 31, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. En otras palabras, una vez más, orden, no alboroto, orden, no confusión. Y Pablo dice, bueno, que nuestro Dios es un Dios de orden y no de confusión. Y en estos momentos, en aquel entonces, hablar en lenguas para la iglesia de Corintios parecía algo normal. Inclusive Pablo dice, él mismo hablaba en lenguas. Pero él dice, inclusive le decía, yo hablo más lengua que muchos. Y sin embargo, Pablo dice que cuando él estaba en la iglesia, él prefería decir 5 palabras que la gente comprendiera que 1000 palabras realmente sin entendimiento. Esto es el versículo 19. En vez de decir 10.000 palabras en lengua desconocida, él prefiere decir solamente 5 palabras, pero que la gente comprenda. Hermanos, estos dos dones que Dios da a la iglesia, muchas personas piensan que esos dones cesaron. Hay diferentes puntos de vista. Pero la cosa esencial, lo esencial de todo esto es que Pablo estaba predicando que hay un propósito para estos dones. Hay un propósito, y yo les decía que el propósito es de edificar a la iglesia. Y hay un procedimiento, y en ese procedimiento tiene que hacerse todo decentemente y con orden. Y es bien interesante, mis hermanos, que estos dos dones tienen funciones especiales, porque por medio de estos dones no tan solo podemos edificar a la iglesia, pero también los inconversos pueden comprender el mensaje de salvación. Y en esta hora, mis amados hermanos, en este tiempo de confusión en la cual vivimos, el Señor está diciendo, usen esos dones para edificación, para salvación, y que todo se haga decentemente y con orden. Que todo se haga realmente para la gloria de Dios, y que Dios sea realmente, que Dios sea glorificado. Mis amados hermanos y amigos, este mundo necesita tanto de ese poder especial que el Espíritu Santo da. En estos momentos que vivimos en una época de confusión, que no sabemos lo que va a pasar en el mañana, Dios nos manda realmente a orar, a edificarnos, porque quien habla en lenguas está orando y realmente está acercándose al Señor. Tal vez tú no puedas hablar en una lengua desconocida, pero cuanto tú más oras al Señor, tú vas a entrar en esa relación con el Señor, que tú te vas a poner a hablar una lengua que tú mismo no vas a conocer, que es la lengua de la alabanza. Y te vas a dar cuenta lo maravilloso, y Dios te va a revelar los misterios. Cuando Dios te revela esos misterios, mientras tú entras a Dios en oración, Él manda que profetices. En otras palabras, que como dice el versículo 3, la profecía es para edificación, para exhortación y para consolación.
Y en estos momentos, mis hermanos, que nosotros estamos pasando por esta crisis, Dios nos manda a profetizar, a traer palabras de edificación, a traer palabras de exhortación, a traer palabras de consuelo. Hermanos, aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador están llenos de ese Espíritu glorioso, del Espíritu Santo. Y es ese Espíritu Santo que nos da los dones para que nosotros podamos realmente predicar este mundo y predicar a las almas. Yo les invito a mis hermanos en esta hora a que oremos y que nos ayude Dios a utilizar los dones tanto de profecía como de hablar en lenguas para su gloria, para edificación, y que todo lo hagamos decentemente y con orden. Vamos a tener un tiempo de oración y después de la oración vamos a cantar el himno que se titula Lléname, Señor, lléname de tu Espíritu, para yo poder traer el mensaje. Y tú, amado amigo que me escuchas o me ves a través de este canal, que quiero decirte que Dios quiere darte la paz y solamente viene a través de Jesucristo. Solamente puede darte consuelo. La salvación viene en creer en Jesucristo. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre amado, una vez más te damos gracias por los dones de tu Santo Espíritu. Los dones, Padre Santo, que nos ayudan, Padre mío, a acercarnos a ti. Y cuando lo usamos, Padre Santo, no tan solo edificamos a nuestros hermanos, pero también, Padre mío, estos dones sirven para traer salvación al mundo pecador. Padre, gracias por los dones de tu Santo Espíritu. Gracias por tu Espíritu. Y lo que queremos, Padre Santo, es que nos llenes con tu Santo Espíritu para que podamos, Padre Santo, ser útiles en estos momentos de crisis. Llénanos, Padre Santo, cada día con tu Espíritu. Guíanos, Padre Santo, con tu Espíritu en estos tiempos difíciles. Que podamos usar los dones que tú has dado a la iglesia para salvación, para edificación, y que todo se haga para tu gloria, decentemente y en orden. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, con tu poder.
con tu amor. Y lléname, 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 lléname con tu presencia. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, 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 lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname, 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 Espíritu de Dios, Espíritu